Fundamentos de electricidad. Los docentes de la especialidad de mantenimiento de equipos de cómputo les damos la bienvenida a esta nueva temática, la cual necesitamos para poder entender un poco el trabajo con nuestros equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, necesitamos conocer los aspectos básicos de electricidad, de corriente eléctrica, de la alimentación alterna y continua y del polo a tierra. ¿Por qué? Porque son todos los elementos que hacen parte de un circuito eléctrico para que éste funcione y a su vez para hacer la protección de esos elementos dentro de nuestro sistema. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Antoine Laurent Lavoisier. Arranquemos. Entonces, tenemos la electricidad. Dice que es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. ¿Cómo se manifiestan este conjunto de fenómenos? Tenemos procesos mecánicos, procesos lumínicos, sonoros, desde los cuales nosotros podemos identificar la electricidad. El átomo, como parte fundamental, está compuesto de los electrones, que son las cargas negativas, los protones, que son las cargas positivas, y los neutrones, que no tienen carga como tal, o su carga es neutra, mejor. Y dentro de esto tenemos que tener en cuenta que las cargas que son iguales se rechazan y las cargas opuestas se atraen. Entonces, inicialmente tenemos que las cargas son de tres tipos: negativas, positivas y neutras. Las positivas son las que tienen más cantidad de protones, las negativas son las que tienen más cantidad de electrones y las neutras, las cargas neutras, tenemos la misma cantidad de elementos positivos como negativos, o sea, la misma cantidad de protones y de electrones. Como podemos ver en la gráfica, las cargas que son del mismo tipo, como por ejemplo esta positiva y positiva, pues se repelen, negativa y negativa se repelen, y positiva y negativa se atraen. ¿Cuáles son los riesgos que corremos al trabajar con electricidad? Y cuando hablamos de riesgos es porque no tenemos las precauciones adecuadas. Entonces, la corriente eléctrica como tal, pues es un elemento que se define en dos tipos: de baja tensión y de alta tensión. Baja tensión es todo lo que nosotros trabajamos dentro de nuestro hogar, ¿sí? Entonces estamos hablando de 110, 120 voltios, perdón, 110, 120, y pues también escuchamos que hay de 220. Y alta tensión es todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico, pero desde la subestación eléctrica hasta los transformadores antes de llegar a nuestras casas. Entonces, a nuestras casas o a la parte comercial. Entonces hay que tener en cuenta esos dos conceptos. Los conductores activos son todos esos elementos o medio de comunicación por el cual la energía es transportada. Entonces, si ustedes se ponen a pensar un poquito, o yo les pregunto, ¿cuáles serían esos conductores activos según esa definición? Es correcto, sí señores, los cables por los cuales se conectan directamente a nuestra toma eléctrica, o los cables que ustedes ven, sí señores, allá, los que están en las tomas en la calle, esas que van de un lado al otro que parece un tendedero de ropa, sí señores, esos son. Ahora, ¿cómo afecta? Pues afecta al cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es un conductor. Estamos, nuestro interior es más o menos el 75% de agua. Entonces, eso nos convierte en un buen conductor. El cuerpo humano, al recibir una descarga eléctrica, hace parte del circuito. ¿Por qué? Porque la energía entra a nuestro cuerpo y sale de alguna forma. Entonces, nosotros nos volvemos un elemento del circuito. Y aparte de eso está la diferencia de tensiones, que es lo que está relacionado con la energía estática. Entonces, uno está trabajando con ciertos elementos y genera un campo eléctrico que, al tocar otro elemento que está en diferente tensión, produce la descarga. Y eso es cuando nosotros hemos sentido esos pequeños corrientazos cuando tocamos a otras personas o cuando tocamos algunos elementos. Ahí es donde se ve eso de la energía estática. Y adicionalmente,
nosotros tenemos dos formas de contacto con respecto a esto del riesgo de electricidad. Uno es directo y el otro es indirecto. El directo es cuando uno eh, toma el cable con la corriente y automáticamente cierra el circuito y siente el corrientazo. O el indirecto es cuando un elemento no está conectado a polo a tierra, no está aterrizado, no está bien protegido y uno toca y automáticamente siente la descarga. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con riesgos de electricidad, porque pues la electricidad no es algo con lo que uno juega, es algo que hay que tenerle respeto. Entonces, tengamos en cuenta ese detalle. Los factores de riesgo. La intensidad de corriente es la cantidad de voltaje, ¿sí? Que yo voy a recibir. Entonces, a mayor voltaje, pues hay una mayor exposición y por lo tanto el riesgo es mayor. La corriente alterna y la corriente continua. Los voltajes son muy diferentes, mientras que la corriente alterna maneja voltajes muy altos a una frecuencia alta también. La corriente continua son voltajes muy pequeños y por lo tanto no es que la exposición o el riesgo sea menor. El problema con la corriente continua es que tiempos prolongados de exposición a corriente continua pueden producir daños bastante graves. Bueno, como veníamos hablando, el recorrido de la corriente a través del cuerpo. Entonces tenemos este factor, el primer dibujo, que es donde tenemos mano a mano. Entonces el circuito lo establezco de esta forma y miren que tengo el paso por el corazón, entonces eso puede producir un daño muy pero muy grande. Tengo en la siguiente imagen mano-pie y noten ustedes la salida de descarga por el lado del pie, que entra por el lado de la mano. Tenemos el otro que es mano-cabeza y pues sobra como aclarar el asunto de los riesgos de que esa descarga se presente directamente en la cabeza. Tengo mano, corazón, pie. Entonces tengo entrada por la mano, paso por el corazón y tengo salida por el pie. Y tengo la de cabeza, pies, paso por el corazón. Entonces, bueno, ahí para tener ese cuento. El tiempo de exposición. Es importante entender que a mayor tiempo que usted reciba una descarga, mayores posibilidades hay pues, de muerte. Y tengo, o de daño. Y tengo la resistencia del cuerpo humano por ley natural, el cuerpo como tal, en estado seco, se opone al paso de la corriente. Pero pues lastimosamente estamos diseñados de una forma que, que es bien interesante y tenemos una cantidad impresionante de líquido dentro de nuestro cuerpo y por lo tanto tenemos un- una posibilidad de daño bastante alta. Entonces, ojo con ese detalle. Entonces, dice que un aumento en la resistencia de la electricidad que podemos nosotros tener en cuenta es bajo los elementos de protección. Entonces tenemos los guantes con aislante, tenemos el calzado con suela aislante y tenemos también el solo hecho de estar secos, ¿sí? Ir a trabajar, por ejemplo, en una superficie donde tenemos un charco y vamos a trabajar, que vamos a cambiar esta toma eléctrica. Yo sé que sí, correcto, les da risa y todo el asunto porque eso parece ya destino final, pero realmente es el peligro que muchas veces la gente, eh, por el cuento ese de que yo ya tengo mucha experiencia y la experiencia lo que nos debe hacer es más sabios, no más irresponsables. Entonces, ojo con ese detalle. La electricidad estática, uno de los sustos que todos hemos corrido en algún momento, que tocamos una superficie o tocamos una persona y sentimos una descarga, que muchas veces se manifiesta solamente en la sensación, otras veces se alcanza a ver lumínicamente la descarga y en unas más aterradoras donde aparte de ver la descarga se escucha el sonido de esa descarga eléctrica. Entonces se da es por eso, porque hay cargas eléctricas en reposo en, en una diferencia de potencial que cuando se ejecuta automáticamente me genera esa energía, esa electricidad estática, que es uno de los elementos más dañinos en los componentes electrónicos, porque quema los componentes. ¿Cómo evitamos esto? Entonces, en muchas empresas donde tienen
o que trabajan con componentes electrónicos en el desarrollo de ese aspecto, generan unos ambientes de tal forma que todo está al mismo potencial eléctrico. Y aparte de eso, tapetes con aislante antiestático, las manillas, bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Pero para el caso de nosotros, pues lo mejor es siempre utilizar el calzado apropiado. Dos, una pulsera antiestática que no son costosas, deben estar más o menos alrededor de unos 10.000, 15.000 pesos la manilla. Tiene un caimancito, que es esta punta de acá, se conecta al chasis de la computadora y con eso puedes trabajar libremente con los componentes, evitando el riesgo de dañarlos. Pero digamos que no tenemos esa manilla antiestática porque fue así de primerazo, no tengo el dinero para comprarla. Entonces, lo que sí debo proceder es, antes de ir a trabajar con las partes internas, tocar el chasis de la computadora para que si tengo energía estática la descargue, y ese chasis está diseñado para eso, para poder mantener una diferencia de potencial de tal forma que no me vaya a generar estática y me va a dañar los componentes. Lo debo hacer periódicamente, o sea, no es solamente que lo toco y ya, es lo toco, trabajo y sigo tocando, por si acaso. Y una plataforma antiestática, si es posible, pues conseguir un tapete que me sirva para ese asunto. Vamos aquí a la corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica básicamente es el flujo de electrones desde el lado negativo hacia el lado positivo, por medio de un elemento conductor. Entonces tenemos nuestro ejemplo de las baterías, y en el caso de la corriente continua, en el caso de la corriente alterna, entonces hablamos de la fase y el neutro. Entonces, pasemos aquí a lo que es el voltaje, que es lo siguiente importante. Entonces, dice que es la fuerza que hace mover los electrones. El voltaje se mide en voltios, para tener en cuenta también que hay la ley de Ohm, que es el voltaje es igual al valor de la intensidad por la resistencia. Y tenemos aquí un elemento bien interesante que es nuestro multímetro, que es un dispositivo que me permite medir diferentes, diferentes tipos de procesos. Entonces tengo, por ejemplo, la corriente, que es en amperios, la resistencia, que es en ohmios, el voltaje, que es en voltios, y hay algunos que tienen hasta temperatura, tienen para medir condensadores, bueno, X cantidad de cosas. Tenemos entonces una pantalla, que es digital, hay otros que son análogos, entonces lo que traen es como un tablerito donde tengo una flecha que me indica, ese tablero está numerado, y la flecha entonces se mueve y me muestra los valores de las mediciones que estamos haciendo. Entonces tiene también las puntas, que son estas, una roja y una negra, que se conectan en los espacios requeridos. Aquí se ven otros dos puntos porque generalmente para tomar a corriente de más de 10 amperios, entonces esa punta roja se cambia a otra conexión totalmente diferente, donde tiene un circuito de seguridad para, para proteger el dispositivo. Y noten ustedes que también tiene pues los diferentes tipos de medidas que vamos a hacer. Entonces este que está acá, este símbolo que parece como el gorrito de la ñ, me indica que es para alterno. Y en el caso de continuo lo que se coloca es una raya y unas lineecitas, o sea, como si fueran dos rayas, pero una sobre la otra, y la de la parte de abajo generalmente viene punteada o cortada para decir que es continuo. Vamos a la resistencia eléctrica, y dentro de la resistencia eléctrica hablamos de ese título que dice, oiga, yo me resisto, me opongo, freno. Entonces, uno de los ejemplos es como en el fútbol, la defensa del equipo. Si la defensa es muy fuerte, a los delanteros, que en este caso sería el voltaje, la corriente que viene, ellos la detienen. Pero si la defensa es muy débil, la resistencia es muy débil, entonces deja pasar fácilmente ese proceso. La resistencia, como se ve en el gráfico, se simboliza con el símbolo omega. Y pasamos a la corriente alterna, que es la que generalmente encontramos en ¿dónde? Sí, señores, en nuestras casas, ¿sí? En la toma eléctrica, ahí en el enchufe, donde uno llega y conecta.
normalmente. Vean que es una onda sinusoidal, por lo tanto, si se dan cuenta, varía en amplitud y la frecuencia, o sea, el tiempo en el cual se repite el proceso. Entonces, eso con la corriente alterna. Pregunta, ¿cuánto es el voltaje que generalmente encontramos en nuestras casas de corriente alterna? 110, sí. 112, 115, 120, sí. Correcto. Más o menos oscila entre 110 y 120, ¿ya? Para tener en cuenta ese detallito. Como se pueden dar cuenta, entonces, este, no es igual en todos los puntos, en todas las casas. Entonces, por eso tenemos que también pensar en elementos de seguridad como el estabilizador, la UPS, pero bueno, eso lo tocaremos ahorita más adelante para mirarlo. Tenemos la corriente continua, que a diferencia de la alterna, si ustedes ven en la gráfica, siempre el voltaje va a ser el mismo, en la misma unidad de tiempo. Entonces, ese lo encontramos generalmente en qué elementos, o sea, qué elementos de los que nosotros conocemos tienen un voltaje constante que se mantiene. Las baterías, sí señor, las baterías. Las que normalmente, ¿qué tipo de baterías hay? ¿La de dedo? ¿La de mini dedo? No. O sí, en el lenguaje común se conocen así, pero entonces tenemos la AA, que es la que comúnmente llaman de dedo, la más pequeñita, la AAA. Tenemos la cuadradita, la de 9 voltios. Tenemos nuestros adaptadores para cargar nuestros celulares. Eso es una fuente de corriente continua, porque internamente, sí, pero está conectado a la corriente alterna, correcto. Está conectado a la corriente alterna, pero él, dentro de sus componentes, tiene un circuito que cambia esos valores de corriente alterna, los pasa a unos valores de corriente continua. Pregunta, ¿cuál es el voltaje común de corriente continua que nos arroja o que nos da un adaptador de corriente? Sí, señor. 5 voltios, 2 amperios. Hay algunos que vienen de 3 amperios, por eso es que son de carga más rápida, y hay otros, los primeritos, que eran de 1 amperio. Sí, señorita. Así, correcto. El P20 de Huawei, esos son a 3 amperios. Sí, señor. Bueno, tenemos el circuito eléctrico, y entonces aquí ya empezamos a ver que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que me permiten hacer algo con mi voltaje. Entonces, tenemos en el caso de este dibujo, ¿qué elementos ven? La batería, correcto, sería la fuente de alimentación. El interruptor, ¿sí? O el switch, también lo llaman, que sería un elemento de control, porque me permite o el paso o no paso. Si ustedes miran ahí en el grafiquito, se dan cuenta que hay una palanquita que rompe el circuito, cierra el circuito. Entonces, eso es lo que hace. Cuando cierra el circuito, si ven que se encienden los bombillos, cuando se abre el circuito, se apagan. Y los bombillos, que son pues los elementos que están tomando esa carga de energía para generar algo. Entonces aquí lo explican muy bien la familia de componentes eléctricos. Tenemos los generadores, que son las baterías, fuentes de alimentación, las tomas eléctricas. Tenemos los conductores, que es el medio, y ahí tenemos que diferenciar entre el cable y el alambre. Entonces, el alambre es uno solo, es rígido. eh, Uno le puede cambiar la forma al moldearlo, pero esa forma se mantiene hasta que nuevamente interviene la persona o el objeto y la coge y la cambia de forma. Mientras que el cable es un conjunto de hilos, si lo ven ahí, trenzados. Pues aquí ya digamos que los despelucaron. Esos elementos entonces son los cables, y si uno llega y los dobla, generalmente él trata como de volver a su estado normal. Tenemos los receptores, que es todos esos objetos que utilizan la energía para hacer algo. Entonces tenemos motores, bombillos, tenemos timbres, tenemos no sé, X cantidad de cosas que existen. Un televisor, por ejemplo, que ya es un conjunto de muchos elementos, es un receptor, porque sin la electricidad pues él no me puede mostrar nada. Elementos de control, entonces tenemos, generalmente son los interruptores, ¿sí? O los switches pulsadores. Por ejemplo, el timbre es un elemento de control. Cuando yo llego y lo presiono y lo mantengo presionado, pues él me deja pasar la corriente y el timbre suena. Cuando lo suelto, pues él automáticamente deja de sonar. Y los elementos de protección son todos esos objetos que
En caso de emergencia, él va a interrumpir de forma automática el paso de corriente. ¿Cómo funcionan? Pues es muy simple. Ellos generalmente lo que tienen es que trabajan a cierto amperaje. Entonces, cuando ese amperaje está por encima del permitido, automáticamente el elemento se bloquea. En el caso de los fusibles, él tiene un filamento ahí que se ve ese hilito en el centro, ese se revienta y pues ya no permite el paso de la corriente. En el caso de nuestras casas están los tacos o breakers, que generalmente están ubicados en la zona de la cocina o en la zona del patio de ropas. Por ahí generalmente es donde se colocan. Y cuando hay un sobrevoltaje, el taco se dispara, o es como si se apagara. Entonces le toca a uno apagarlo realmente y volverlo a su posición de encendido para que otra vez volvamos a tener energía eléctrica. Entonces, ojo con ese detalle de los elementos de seguridad. El regulador de voltaje, entonces aquí de lo que les había tocado hace unas diapositivas atrás. Entonces, su nombre, regular el voltaje. Entonces, miren que aquí me está mostrando que en el enchufe la corriente normal tiene variaciones muy exageradas. Pasa al regulador y el regulador lo que hace es que le mantiene pues equilibrado el voltaje. Entonces, por ejemplo, una computadora que es un elemento tan delicado, de las de escritorio, las normalitas, ella trabaja, si ustedes voltean la torre y miran en la fuente de poder, se van a encontrar que él tiene solamente dos opciones, o 110 o 220 o 115 o 220, generalmente dice ahí en un switchecito rojo. El regulador lo que en teoría me garantiza es que se conecta a la corriente normal y cuando yo mida cualquiera de las tomas, o sea, los enchufes que él tiene de salida para mi computadora, siempre me va a garantizar 110. Entonces, esa es la idea. Lo mejor sería tener una UPS, porque es un regulador o un estabilizador de corriente, pero con baterías, de tal forma que si se va la luz, él me va a dar tiempo para yo poder apagar la computadora sin que ella se apague instantáneamente, porque esas caídas de voltaje lo que hacen es que me dañan los componentes electrónicos. Si lo hablamos de la vida real, o sea, tú aprendes a caminar y haces muchísima práctica en el asunto para no caerte. Si te caes constantemente, lo más probable es que te dañes las rodillas, cualquier parte del cuerpo. Entonces, por eso, el regulador es ese proceso de aprendizaje, para que exista la garantía de siempre caminar sin ningún problema. Las medidas preventivas y de protección frente al riesgo eléctrico. Entonces, uno, recuerden ustedes de las primeras clases que nosotros tuvimos de mantenimiento donde vimos la señalización. Entonces, eso, informar de los riesgos existentes. Entonces, si existe la señalización de todas las problemáticas que puedan existir para que la gente esté atenta, listo. Con eso automáticamente ya voy a saber yo dónde debo tener más precauciones o qué elementos debo tener para poderme proteger. Hablan acá de la tensión de seguridad, entonces que todo el sistema eléctrico cuando lo diseñaron pensando en tener una estabilidad, tener unos riesgos mínimos y una protección máxima para el usuario. Dice que alejamiento de las partes activas de la instalación. Hombre, no se anda, cuando hicieron ustedes ese paseo de reconocimiento en el colegio buscando riesgos para poder colocar la señalización, no sé si debieron haber encontrado por ahí cables sueltos o cables de la luz y eso hace parte de eso, que no, todo tiene que estar bien organizado. Dice acá que interposición de obstáculos, que es lo que yo llamaría, hombre, utilizar los elementos de seguridad adecuados, los guantes, los zapatos, las gafas, este, que la escalera, bueno, todo eso, que sería lo de las medidas de protección. Y el recubrimiento de partes activas. Hombre, si hay un cable por ahí suelto y no lo puedo trozar, por lo menos sí, o no lo puedo guardar, lo que sí tengo que es colocarle un elemento de protección para recubrirlo y para poder señalizar y que la gente tenga cuidado con eso. Aquí ustedes se van a encontrar un video de introducción a la electricidad, le dan clic y pues proceden a mirar todo este asunto. Vamos a polo a tierra.
Bueno, ¿qué es un polo a tierra? Es un mecanismo de protección contra la corriente y el objetivo de él es desviar esas sobrecargas hacia la tierra para proteger a las personas o los equipos. Entonces tenemos en nuestro dibujito, la persona está tocando un equipo. Como tenemos una salida de polo a tierra, pues no tengo ningún problema. Si no tuviese el polo a tierra con ese mismo elemento que, por ejemplo, puede estar generando sobrecargas, yo soy el que va a recibir esa sobrecarga. Entonces, ahí está nuestro ejemplo. Clases de polo a tierra tenemos dos básicos. Uno que es vertical y el otro que es horizontal. Y tenemos unos elementos que hacen parte de la ejecución o que se utilizan para la elaboración de ese polo a tierra. Y los vamos a ver ahorita. Ahí de una vez les pido disculpas porque hasta ahorita me di cuenta que el que hizo esa imagen tiene un pequeño horror de ortografía porque horizontal es realmente con Z. Entonces tenemos la varilla Copperwell, que es una varilla, generalmente es en cobre. En algunos casos es para que salga más económica, entonces la varilla en hierro recubierta de cobre, que es por donde va, se va a enterrar, se va a enterrar en la tierra, valga la redundancia, y por donde va a seguir la descarga o la sobrecarga. Tenemos una armella inoxidable que esa va en la punta, entonces ahí es donde conectamos nuestro cable que va a ir hacia lo ideal sería que vaya a la caja de tacos, al barraje de tierras y de ahí se distribuye por toda la vivienda. Si no tuvimos en cuenta eso, entonces por lo menos que vaya a la toma eléctrica donde yo voy a colocar los elementos electrónicos que requieren lo de la toma eléctrica. Luego tenemos esto, la hidrogel. La hidrogel es un componente que me permite a mí proporcionar la humedad dentro de nuestro sistema de polvo a tierra, o sea, donde voy a colocar la varilla, y que puede ser reemplazado o puede ser complementado con otros dos elementos que veremos a continuación. Y eso ya cuando uno es más puede ir a la ferretería y pedir un kit de polvo a tierra. Y entonces le dan la varilla y ya con todos los componentes revueltos y todo el asunto, que uno solamente es abra el hueco dependiendo de cómo tenga uno la posibilidad, si es vertical o si es horizontal, aplique esa bolsa que le venden con todo el componente, le aplica, ahí dice cuántos litros de agua se debe o en cuántos litros de agua se debe disolver porque eso tiene que ser húmedo y se arma nuestro polo a tierra. ¿Por cuáles pueden ser reemplazados o complementados? Por carbón vegetal, que también lo venden, que pues me ayuda a eh, que haya una mejor conductividad de la corriente, y la sal marina. Entonces, y la sal marina estoy hablando de esa que se extrae por la evaporación del agua de mar, no de la que uno compra en la bolsita de esa que es como más finita, porque la sal marina es gruesa, eh, de la que uno utiliza para cocinar normalmente. Claro que hoy en día pues ya sal marina también la utilizan para cocinar. Entonces, pero pues para aclarar esos dos por si acaso se los llegan a encontrar en algún momento. Bueno, vamos a mirar eso. Nuestro circuito eléctrico en una casa. Tenemos nuestra caja de tacos, ¿sí? Ahí tenemos nuestros breakers o tacos. Y tenemos tres elementos, que son la fase, que es comúnmente también la llaman la línea viva o el positivo en corriente alterna. Y los cables que generalmente representan esa conexión son el rojo y el amarillo. Tenemos el neutro o negativo, que es lo que me ayuda a cerrar el circuito, que es generalmente de color blanco o negro, y la tierra, que es de color verde o azul. Entonces acá tenemos, miren, nuestro barraje de tierras en esta parte, donde va nuestro cable verde. Tenemos nuestra fase, que es nuestro color rojo, y tenemos también eh, nuestro, perdón, aquí era mi barraje de tierras, esta verde que está acá, y aquí es nuestro neutro, por donde da nuestro cable blanco.
¿A dónde va llegando? Va llegando a la toma eléctrica. Noten ustedes que hay un detallito acá. Siempre que ustedes miran las tomas, no es que él esté así como de mal genio ni nada por el estilo, pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que tiene un conector pequeñito y el otro conector es más larguito. El pequeñito es la fase o línea viva, el grande es el neutro y siempre el que está así como tristongo, entonces es la Tierra. Entonces, eso para tenerlo en cuenta siempre en nuestras tomas, para saber quién es quién. En la toma corriente, lo que les explicaba, miren, el grande es el neutro que es de color blanco, el- la fase, que pues aquí lo pintaron de negro, pero realmente siempre que lo he visto es rojo o es amarillo. Claro que pues si no hay más, muchas veces lo que hacen es que compraron del mismo color y con eso hicieron todo el tendido eléctrico. Y el verde que es el de la tierra. Entonces, esta es la toma y las tomas pues las hay blanca que es para en simbología, corriente no regulada y las naranjas que son de corriente regulada, por lo que se le hizo un proceso especial para eh, que sea para poderla certificar de esa forma, ¿sí? Son, hacer un montaje de una corriente regulada es mucho más costoso que una no regulada, por eso, porque tiene que cumplir con las especificaciones, la norma para que la validen. Una extensión eléctrica. Bueno, en la guía nosotros les hablamos de que el desarrollo de esto es opcional y que vale como puntos extras, porque pues entendemos que mucha gente ahorita de pronto o no encuentra una ferretería abierta o no tiene los recursos para armarla. Es una de las cosas que más se necesita en todas las casas porque, o bueno, en todas las casas existe una extensión o siempre han necesitado una extensión y van donde el vecino a que la preste, donde un familiar a que la preste, porque es algo que hace parte, igual que los destornilladores, eso es una cosa que uno debe tener dentro de la casa. Entonces, ¿cuál es la idea de una extensión? Pues como su nombre lo indica, que si no tengo una toma cercana, puedo conectar y puedo llevar corriente hacia otro punto sin tener que ponerme a romper muros y todo el asunto. ¿Por qué? Porque es algo eh, que no va a ser fijo, no, sino que es provisional. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos uno, la clavija macho. Eh, Ahí van a encontrar, y antes de que se pongan a pelear conmigo, pues lo del término de macho no me lo inventé yo, eso ya lo enseñaron así, y pues realmente hace referencia a que, si ustedes se dan cuenta, son palitos, ¿sí? Y si se dan cuenta, por ejemplo, esta tiene huequitos, entonces esta es macho por este lado y es hembra por este lado. Es eso, para que una vez lo entienda. Entonces también lo conocen como enchufe, lo hay de dos patas y los hay de tres patas. O con fase neutro tierra. Entonces, esos son los tipos de conectores. Estos, ustedes dirán, venga, pero eso parece como el de un mouse. También se utilizan muchas veces en algunos componentes electrónicos para transmisión de corriente. Entonces, por eso también está ahí. El cable o alambre que ya les había explicado anteriormente. Entonces, el cable, acuérdense que son varios hilos, el alambre es uno solo. Y lo hay por calibres. El calibre es el grosor. Entonces, si el número es más pequeño, el grosor es más fuerte o es más grueso. Eh, Hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque el calibre determina el voltaje que soporta, la temperatura que soporta el cable, que eso hay que tenerlo en cuenta. Acuérdense que ustedes que la corriente eléctrica, como no se destruye, se transforma y generalmente se transforma en calor. Entonces, si utilizo un cable de un calibre muy pequeño, por ejemplo un 14, un 16, para conectar la plancha, que necesita mucha energía, lo más probable es que ese cable se queme, se incendie. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque eso tendría que ver con los riesgos de seguridad eléctrica. Y muchas veces para las extensiones lo que se pide es o cable encauchetado, que el cable encauchetado generalmente es el que viene fase neutro y tierra, o duplex, que solamente vienen dos hilos ahí, que, que es lo que uno utilizaría muchas veces, y o utilizamos 12
o mínimo utilizamos, perdón, mínimo un 12 o el 10. Es que el 10 es obviamente más grueso, pues es un poquito más difícil para trabajarlo. Tenemos la cinta aislante, uno de los elementos fundamentales para qué, para que después de que usted haga las conexiones, la aplique y que le dé un refuerzo de seguridad para en caso de un contacto o un cortocircuito. Hay que la hay de diferentes colores. El toma corriente, entonces, o también conocido como clavija hembra, ¿sí? Que es donde ya sería el otro extremo de mi extensión, donde voy a conectar los elementos. Ahí, encontré pues esa gráfica que me pareció curiosa, pues porque sí son los tipos de tomas eléctricas que existen en el mercado y depende de lo que uno vaya a conectar, si es un aire acondicionado o si es, por ejemplo, en Europa se utilizan mucho algunos otros tipos de clavija. Hay esta que llaman, bueno, aquí le colocaron de título coquetos, pero son las que ustedes encuentran mucho en las zonas húmedas, que en el baño, que en la cocina, que en donde queda la lavadora. ¿Por qué? Porque tiene unos interruptores de seguridad en caso de un sobrevoltaje o en caso de que les caiga agua. Entonces, son los que más están utilizando. Y estas también, estos que además aquí pensativos. Hombre, hoy en día usted tiene muchos elementos y siempre el problema es que se le pierde el cargador. Entonces con el cable solamente es conectarlo aquí al puerto USB y ellos ya vienen 5 voltios 2 amperios. Vas que una toma de estas está alrededor de unos 60, 80 mil pesos, mientras que una de estas está como en 3.000 pesos más o menos. Si usted la compra, pues esa sencillita, ¿no? Porque si usted compra una Luminex, entonces estamos hablando de 6.000, 7.000 pesos. Ya saben que dependiendo de la calidad también está pues el costo. El pelacables, que es lo ideal, este pelacables, esta imagen me pareció espectacular porque tiene corte, tiene crimpado o para ponchar, tiene también para hacer el pelado del cable sin trozar el cable. Y pues si no tengo, pues utilizaría el bisturí o un cortafrío o un alicate o pues unas pinzas, porque generalmente los alicates y las pinzas tienen una zona que es como de corte, que sin hacerle la fuerza completa, puedo como pellizcar, tirar hacia afuera y quitar la chaqueta. La chaqueta es el recubrimiento, ese generalmente el colorcito que trae por la parte de afuera el cable, que es el que viene protegiendo los hilos de cobre. Tenemos el destornillador que, como les decía hace un rato, pues es uno de los elementos que en todas las casas deben existir y nosotros en nuestra especialidad tenemos que tener esos elementos para poder trabajar, que generalmente los más usados son el Phillips, que es el que conocemos como estrella, y el de pala. También los hay de Thor, que son este, hexagonales, y tenemos otros en formita de estrellita de 6 puntas. Hay unos triangulares que los utiliza Black & Decker, entonces, pues bueno, ya a medida que uno se va metiendo más en el cuento, pues consigue pues elementos más especializados. El multímetro, el multímetro que como ya les había mostrado anteriormente, sirve para hacer diferentes tipos de mediciones. Les voy a mostrar, mire, este por ejemplo tiene las dos puntas. Miren acá dice común, que es donde colocó uno la punta negra. Tiene la roja que miren acá, les muestra que voltaje, miliamperios, microamperios. Tiene para continuidad, para resistencia y tiene para temperatura. ¿Por qué? Porque esta punta que está acá me sirve para colocarla acá, muevo mi indicador hacia grados centígrados o grados Fahrenheit y puedo tomar la temperatura ambiente. Y tiene esta otra conexión acá que pasaría mi punta roja de este lado a este lado y miren que ese es solamente para amperaje hasta un máximo de 10 amperios. Y tengo todas mis unidades de medida. Por ejemplo, aquí en esta parte me muestra que él me mide todo lo que tiene que ver con resistencia. Bueno, aquí está el apagado. Aquí tengo todo lo que tiene que ver con voltaje continuo y tiene las diferentes unidades de medida. Tengo voltaje alterno que solamente me mide 200 voltios o 600 voltios en la escala de 0 a 200 y de 200 a 600. Dependiendo de, por ejemplo, si yo voy a medir en mi casa y sé que estoy en un rango de más o menos 120, entonces yo colocaría este de 200. Si yo no sé específicamente qué me voy a encontrar, yo siempre coloco la unidad de medida más grande y si el valor
sale muy pequeñito, entonces me puedo ir bajando de a poquito para poder tomar una medida más precisa. Y acá tengo lo que es la corriente, el amperaje continuo. Entonces aquí están las unidades de medida y por acá debe estar la de, ¿dónde está la de aquí? La de 10 amperios. Esta creo que es. Bueno, acá un video que encontré interesante de cómo armar una extensión paso a paso, dependiendo de los elementos con los que cuenten. Si tienen la posibilidad, vuelvo y repito, es opcional y valdría como puntos extras. De todas formas, sí, cuando regresemos al colegio, es uno de los puntos que sí van a tener que hacer porque hace parte de nuestro proceso de entrenamiento. Espero que la explicación, que aunque es larga, eh, les sirva bastante para poder hacer entender la temática y poder desarrollar las actividades que les planteamos. Gracias.